es lo que vamos a observar? Pues yo les voy a explicar un poco las páginas que teníamos de la interpretación en la Biblia, las páginas que tenemos pendientes que había que leer para hoy, y te voy a dejar un ejercicio para tu casa de Lección Divina con nuestro libro, Una comunidad que lee el Evangelio de Marcos. Empecemos. Entonces, de la interpretación en la Biblia hemos hablado, 1, del método histórico crítico, 2, acercamientos literarios, métodos literarios, y 3, acercamientos sobre la tradición, que fue el video pasado. Ahora vamos a hablar de un cuarto tipo de acercamiento. Ese cuarto tipo de acercamiento tiene que ver con acercamiento por las ciencias humanas. Acercamiento por las ciencias humanas. Tú tenías que leer de la página 60 a la página, ya te digo, por acá estoy mirando, a la página 66. De la página 60 a la página 66. Acercamientos por las ciencias humanas. Y en acercamientos por las ciencias humanas quiere decir que la teología y la interpretación en la Biblia se basa en acercarnos a ella a través de otras disciplinas diferentes, digamos así, a la propia exégesis, a los propios verbos, a la propia literatura, a la propia historia. Y uno de estos tiene que ver con las ciencias humanas, que las ciencias humanas, las tres que nos muestran acá son la sociología, la antropología y la psicología o el psicoanálisis. Son tres ciencias humanas que nos ayudan a comprender mejor el significado de la palabra de Dios y a que nuestro segundo punto de la lección divina, el texto en su contexto, quede mucho mejor, mucho más ampliado. Entonces voy a explicar por la sociología. Por la sociología, ¿qué entendemos o qué encontramos acá en el libro? Dice, las transformaciones, acá en el libro dice, son las transformaciones militares u otras que provocó la estructura de la sociedad, el movimiento de centralización político, religioso, que condujo a la monarquía, en fin. Entonces lo sociológico tiene que ver con todos los procesos que se dan en una sociedad. La pobreza, la riqueza, la monarquía, la anarquía. Por ejemplo, un acercamiento como estos nos sirve para entender muy bien la historia de David, del rey David, y la historia de los jueces, el libro de Jueces, y la historia de David que está en Primera y Segunda de Samuel. Con los acercamientos de las ciencias humanas a través del estudio sociológico, podríamos entender claramente por qué se dio la monarquía en el pueblo de Israel, por qué se dio la anarquía que fueron los jueces, porque el pueblo quería un rey y quería tener un templo y quería tener una ciudad amurallada. Y esto no lo da solo el proceso sociológico que tuvo el pueblo judío o el pueblo de Israel a través de la historia. Entonces, la parte sociológica es importante porque nos ayuda a entender los procesos socioculturales y económicos de la época con los cuales se desarrollan diferentes textos bíblicos. Otro ejemplo de ello es por qué el Evangelio de Lucas trata tanto sobre los pobres, sobre las mujeres, porque eran las personas más marginadas de la época, estaban pasando por un momento histórico en el que la pobreza era tremenda, la pobreza era tan fuerte, pero tan fuerte, que el ministerio de Jesús se ve desarrollado justo hacia ellos, los pobres de Yahvé, como lo diría el Antiguo Testamento, los Anahuim, es la palabra Anahuim, los pobres de Yahvé. Entonces vemos que con respecto a esta época cultural tan difícil que se vivía, se desarrolló el ministerio de Jesús hacia los pobres. Y cuando Lucas escribió su evangelio, pues también había una gran desigualdad social y entonces decide darle más énfasis, mucho más énfasis a toda esta parte de la pobreza. Entonces ves todo esto como lo sabemos con un estudio social, económico, cultural, las transformaciones sociales que se van dando. El segundo punto que nos trae el acercamiento de las ciencias humanas es lo antropológico. Y eso antropológico tiene que ver ¿con qué? Pues lo antropológico tiene que ver más con la lengua, con el arte, con la cultura, con la manera de vestir. Todo eso tiene que ver con lo antropológico. ¿Jesús usaría una copa como nosotros la usamos ahora en la Eucaristía? ¿O no sería el elemento una copa precisamente? Porque hoy es hostia, pero en esa época era un panásimo, que era un pan sin levadura grande y pesado. Pues muy bien, para poder entender esto nos tocaría hacer un acercamiento por las ciencias humanas desde su segundo punto, que es el antropológico.
y mirar cuáles eran las lenguas de Jesús, cómo era su vocabulario, qué querrían decir ciertas palabras, cuál era su vestuario, por qué se daba ese vestuario, por qué era el panásimo. Todo ese tipo de cosas lo aprendemos a través de lo antropológico, la ciencia que estudia todos los aspectos de la evolución del hombre como tal. Muy bien, y hay un tercer elemento, que es el tercer elemento, que sería el psicológico. Ese psicológico pues nos va a hablar sobre las experiencias psicológicas que se dan en los textos bíblicos. Y te voy a poner un ejemplo que a mí me encanta, de un teólogo que se llama Eugen Drewermann. Eugen Drewermann. Este es un teólogo, psicólogo alemán, que ha hecho diferentes libros, casi todo ese material está en alemán, en donde él ha sacado interpretaciones de diferentes pasajes bíblicos que denotan aspectos de la psicología, de la ciencia de la psicología. Te voy a decir uno de ellos. Un texto de esos es La hija de Jairo. Para este autor, Eugen Drewermann, la interpretación, la exégesis, la hermenéutica que le da a la hija de Jairo, que es resucitada, es muy diferente a la que podríamos creer regularmente. Él dice que como la hija era, su nombre lo indica, hija del jefe de la sinagoga, entonces que este jefe de la sinagoga, ellos eran como grandes líderes en la sociedad, y que ella tenía más o menos 12 años, la edad que sabemos antropológica a propósito y socioculturalmente, era la edad en que la mujer estaba lista para casarse. Entonces que cuando ella ya estuvo lista para casarse, ella decidió desconectarse de la vida, decidió tomar una opción de muerte en su vida y en su corazón. ¿Y ella por qué toma esta opción de muerte en su vida y en su corazón? Pues ella lo hace porque, según Eugen Drewermann, hay, digamos así, una fuerza psicológica o una batalla psicológica tan fuerte con esta niña, de lo que la sociedad esperaba de ella como hija del jefe de la sinagoga, que ella no estaba dispuesta a asumir su vida, aparte que la tenía que asumir a la sombra del papá. Eugen Drewermann lo explica de la siguiente manera: estos son como los hijos de los famosos o de los políticos o de los personajes públicos, que sienten la presión de la opinión pública de con quién se van a casar, cuándo se van a casar, cuándo van a tener hijos. Entonces Eugen Drewermann analiza este texto desde la psicología diciendo que esta niña siente una gran constricción psicológica por toda la presión que tenía por parte de la sociedad, lo que esperaba de ella por ser hija de un personaje público, que ella decide desconectarse de la vida, como quien dice morir. Cuando Jesús le dice, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate, le está diciendo, niña, camina con tus propios pies. No es necesario que camines bajo los pies o bajo la sombra de tu papá, el jefe de la sinagoga. Tú puedes caminar con autonomía, mujer, porque yo te he dado la libertad de que tú lo hagas. Entonces, ese es el análisis psicológico que le hace Eugen Drewermann al texto de la hija de Jairo. Entonces miremos qué interesante es el acercamiento a través de la psicología. Estos son los acercamientos a través de las ciencias humanas. Recapitulo: 1, a través de la sociología; 2, a través de la antropología; y 3, a través de la psicología. Esto es todo por la explicación de los acercamientos a las ciencias humanas, y te van a quedar pues un trabajo muy importante para la próxima vez que nos veamos módulo 2 a través de estos videos de manera virtual. Y yo te voy a invitar a que le hagas una lección divina, bien detallada con todo lo que hemos aprendido, después de enseñarte a manejar este libro, que es el libro de una comunidad que lee el Evangelio de Marcos, a que tú leas la curación del ciego de Jericó, o la más conocida como la curación de Bartimeo. Este está en el libro, repito, una comunidad que lee el Evangelio de Marcos, página 423. Página 423. Allí vas a encontrar esta perícopa, el ciego Bartimeo, la curación del ciego de Jericó. Vas a leerlo bien, vas a hacer los 5 puntos de la lección divina, vas a sacarle los verbos, vas a mirar el texto en su contexto, vas a mirar cómo explican cada uno de los versículos, vas a aplicarlo a tu vida, vas a hacer una respuesta a Dios de lo que te diga de acuerdo a este texto bíblico. Y aparte de eso, pues lo que vamos a hacer es que vamos a asumir unos compromisos. La próxima vez que nos veamos, yo voy a revisar
este ejercicio contigo de manera virtual. Hay unas preguntas que yo te quiero dejar en el aire que van a ser fundamentales para que tú me puedas hacer un trabajo de segundo punto, exégesis y hermenéutica bien hecho del ciego Bartimeo. Primero, la clave de este texto está en el texto, en su contexto. ¿Qué pasaba antes con los discípulos antes de llegar a esta perícope? Primer punto. Segunda pregunta que te voy a hacer para que tú puedas tener más luces para hacer esta lección divina. La segunda pregunta es, ¿qué tiene que ver la ceguera de Bartimeo con los discípulos? ¿Qué tiene que ver la ceguera de Bartimeo con los discípulos? Tercer punto, Bartimeo pudo ver y los discípulos, mejor dicho, ahí te di claves fundamentales para hacer esta lección divina. Espero que la hagas muy bien hecha, vamos a revisarla en el próximo video. Dios los bendiga, módulo 2, un abrazo muy grande, buena marcha en este trabajo. Y recuerden que la palabra de Dios no solo es pasarla en la mente, sino también en el corazón.